Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. En el programa de hoy vamos a hablar de una de las preguntas más frecuentes que entran. Y estoy hablando del cuidado de la piel y en particular del acné, que no es solo una cuestión del adolescente, no es solo una cuestión hormonal. También en los adultos se da, donde el estrés, la alimentación, los cosméticos, los factores genéticos mismos influyen y aparecen brotes en el adulto. Hay que tener en cuenta que 4 de cada 10 adultos presentan y consultan por brotes de acné. La buena noticia, hay tratamiento, tanto en adolescentes como en adultos. Así que vamos a tener la visita en el programa de hoy de una especialista para conocer los factores que la causan y cómo poder tratar el acné, que no solo influye a nivel de la piel, sino que también tiene un componente emocional muy importante. Vamos ya directo a presentar y aplaudir en este momento a nuestro equipo, a nuestro staff. ¿Cómo anda? Excelente. Gabriel Lapman, nefrólogo, cardiólogo. Muy bien. Saludarte. Sí, muchas preguntas de la gente, vamos caminando y siempre, ¿no? Todo el mundo nos pregunta. Te paran en la calle y te preguntan. Me paran en preguntan. la calle, los vemos a la mañana, me encanta lo que hacen, así que hoy voy a hablar sobre un tema que me pasó la otra vez en el consultorio, ¿no? El tema del calcio y las arterias, calcio coronario, cómo prevenir esto y por qué afecta a nuestro corazón, quizás sin tener tan alto el colesterol, ¿eh? Es un tema que mucha gente lo toma, bueno, ¿qué es el calcio dentro de las arterias? Y cómo prevenirlo, ¿no? Vamos a hablar del calcio en las arterias, un tema fundamental, conocer el score de calcio. El score de calcio. Quedate prendida a la televisión pública porque es un tema fundamental y que hace a la prevención. Delphi Zimmerman, nuestra Nutri, ¿cómo estás? Todo bien, bien. Hoy traigo un tema que nosotros hablamos mucho, pero lo vamos a enfocar bien en mitos o realidades, hábitos, todo a través de la suplementación. Si bien sabemos que el suplemento es una herramienta, no todo suplemento funciona, no todo suplemento se utiliza como corresponde para las funciones o beneficios que en realidad tiene cada uno. Entonces escucho mucho, me preguntan, uso tal suplemento para tal cosa y ¿es verdad eso? ¿Tiene esas funciones o no? Así que vamos a hacer un juego con pulsadores a ver si es una realidad o es un mito, cómo usan los suplementos. Y a tu lado, el licenciado, psicólogo Marcelo Rabinovich, marca registrada. ¿Saben que este programa hace milagros? ¿Ah, sí? Hace milagros. Tuvimos un invitado. Trae ¿no? suerte. Suerte, milagros, porque digo esto porque descubrí que uno de los invitados es vecino de mi edificio. Ah, mira. Nunca me saludaba y después que vino acá al programa ahora nos saludamos. Ah, ¿sí? No voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre para no tener problemas con mi mujer que dijo ni se te ocurra comentarlo en el programa. Y vos ya lo hiciste. Sí, Es más, creo te- que me puse sí. mal la camisa. Te dije que te Ah, lo está ordenes bien, antes. Ahí ¿sí? está. mirá. ¿Ahora está? ¿Está bien? Sí. Ahí está. Estás igual, pero Ahí no está. importa. Ahí está perfecto, no te toques demasiado, dale. Así somos los psicólogos, y hoy traigo un tema que para mí es espectacular, que hay gente que vive hasta los 90, 100 años, de hecho mi suegra tiene 93 años, pero lo viven con alegría, con energía, en forma lúcida, y me interesa hoy saber qué tienen en común. Voy a hablar desde la psicología de la gente longeva, más allá del tema de la alimentación, más allá del ADN que tienen, la mentalidad en común de estas personas. Muy bueno. La mentalidad Totalmente. en la longevidad. Perfecto. Cómo me gusta. viven y por qué viven, como para que uno tome en cuenta lo que es la ciencia, porque a mí lo que me gusta es que la gente después de esto lo pueda practicar, que pueda arrancar ahora, como para que uno pueda tener esa mentalidad que hace que la gente viva mucho, pero con feliz. Gaby siempre hablamos del propósito, El ¿no? propósito, el Ikigai, es muy importante. Tal cual. Porque es lo que te mueve el día a día y lo que te hace despertar y decir, voy por eso y eso Exacto. te permite. Vamos a vivir. conocerlo en la columna del Totalmente. psicólogo, a ver cuánto influye este tipo de mirada, de ir para adelante en la longevidad y con Estamos casos hablando de reales la, concretos. estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de la actitud, la psicología puesta en juego como para que uno pueda, la verdad, tener una medida, insisto, más larga, pero también que uno disfrute, porque no tiene sentido Claro. tampoco vivir sin sentido. Hay que mover nuestras bien? neuronas, hay que ejercitarlas, para eso tenemos los ejercicios de pensamiento lateral. Bueno, a ver, para la gente de mente, del otro lado, insisto, esto que parece un juego es realmente muy serio, porque estimula justamente las neuronas, y acá les cuento lo que me ocurrió. A ver. ¿Está bien? Vino mi hija y dijo, se me rompió el collar. Digo, pero Sí. escúchame, ¿se te rompió cómo? Mira, me rompió en 4 trozos sí. de 3 eslabones cada parte. ¿Está Ok. bien? Sí. Y me dice, bueno, ¿me lo puedes arreglar? Y yo
que fui a una escuela técnica, ¿está bien? Y hice un año y Sacate tu medio de herramienta. ingeniería electrónica. Dije, déjalo, papá. Bueno, entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a unir, ¿está bien? Esto y hacer el collar que Sí. ella tenía. Pero tengo que hacer 4 cortes, ¿no? Tengo que cortar Sí. acá, acá, acá y acá. Correcto. En cada Ella dijo, no, ¿para qué te pedí? Típico de las hijas con los padres, ¿para qué te lo pedí? Deja, correte. Yo lo puedo hacer en 3 cortes. Digo, no se puede. ¿Cómo? Pero si vos querés que haya un collar, no se puede. Sí, se puede hacer en 3 cortes. Y yo digo, no, 4. Mira, Y sí. 1, 1. No, 3 y está bien, 3 y el otro se... es el que vos te atás. No, pero ¿cómo hago para unir estos 4 pedazos, digamos, de Y con 3 collar y cortes. unirlo? Con 3. ¿Cómo con 3? Con 3 puntos de unión. 2, 3, 3 y ahí ya está. y 4. No, es el un otro, collar. una vez que se lo pone, se le... Y bueno, pero bueno, si te lo pones igual tenés que soldarlo. No, tenés el enganche. Pero esto es como que ella se lo pone directamente. directamente, Listo, ok. no me cambien las reglas. Están es haciendo un collar trampa. raro. Directo. No, están haciendo trampa. Lo que yo quiero hacer, cómo se O hace. sea, tiene que estar totalmente unido. Obviamente. Tiene que estar totalmente unido. Y yo le dije, mirá, es imposible. 1, 2, 3, 4. Y ella dice, no, Lo se puede haces hacer más con corto. 3. Y bueno, pero ¿qué haces? Haces 3, entonces sacás esto y lo unís y haces 3. Y pero no le va a entrar. ¿Y esto qué hago? Y no le Y va no le va a entrar ahora. Usás un anillito. No. Tiene que ser con todos los elementos. No me cambien las reglas. Acá me están haciendo Ustedes trampa. piensen a ver si nos Piensen, ayudan. piensen, ¿Cómo se hace? ¿Tenés idea, Lapman? La verdad, Lapman, no tengo idea. Delphi. Yo engancharía los clips sin hacer ningún corte. Bueno, es lo mismo, corte, o sea, la Corte, verdura es lo bolillón. mismo. Vamos a dejar que lo me resuelva cambie- marca registrada. Me A está ver, Marca. boicoteando, yo te voy a empezar a meter en los platos de comida, Dale. salsa. A ver, marca, ¿cómo lo resolvemos? Lo que ella hizo, dijo, no, ¿sabes qué? Agarro Sí. ¿está bien? Lo separo, ¿ves? Me dijo, ¿ves con 3? Ahora puedo unir con este así, con esto uno acá y con esto uno acá. Ah, mira. ¿Se entiende? Separó un trozo, ¿está Muy bien? bien. Sí, ¿están de señor. acuerdo? Muy bien. Muy bien, marca. ¿eh? Sos brillante, ¿eh? No, ¿Cómo mi- encontraste no, mi hija es esta brillante. respuesta? Brillante. Mija, esto Brillante, la verdad. hago gracias a mis padres Tuvo que que me pagaron la escuela romper, técnica. te voy a decir una cosa igual, está mal el concepto, porque para separar esos 3 tuvo que hacer 3 cortes. O sea, tuvo que romper, sí. Perfecto, se lo damos No, ganado a está Marca. mal. Hoy sí, hoy es de Marca, lo ganaste. Delphi. Perfecto, muy bien. Está mal. Nos vamos ya a ver el informe de Voy a acné. cortar. El acné es un problema de piel común que se caracteriza por la aparición de lesiones en la piel, especialmente en la cara, el cuello, el pecho y la espalda. Existen varios tipos y las causas que lo provocan son multifacéticas, pero algunos factores que pueden contribuir al desarrollo del acné son las hormonas, la genética, el estrés o las bacterias. Algunos tratamientos pueden incluir medicamentos tópicos u orales, terapias alternativas o cambios en el estilo de vida. La prevención es clave para reducir el riesgo de acné. Algunas medidas que se pueden tomar son mantener una buena higiene de la piel, evitar alimentos desencadenantes y reducir el estrés. El acné es un problema que puede ser tratado con éxito si se diagnostica adecuadamente. Por eso, es importante acudir a un profesional de la salud ante la aparición de síntomas. Y para tratar este tema, tenemos la visita en el piso de ADN Buena Salud de la doctora María Clara de Diego, que es médica especialista en dermatología del Hospital Austral. Muchas gracias, María, por tu visita. Gracias, Milton, por la invitación. ¿Qué es el acné? Vamos a explicarlo fácil. Bueno, a grandes rasgos, el acné es un trastorno crónico de tipo inflamatorio de lo que llamamos unidad pilosebácea, que es, generalmente lo vemos en la cara, pero está en todo el cuerpo, pero en la cara está constituida por el folículo piloso y sobre todo por esa glándula sebácea que es la que tiene protagonismo en el acné. El acné se produce por diferentes mecanismos, pero, insisto, a grandes rasgos es porque hay un proceso inflamatorio de base, hay lo que llamamos una hiperqueratinización, mucha producción de queratina dentro de esa unidad pilosebácea, hay presencia de una bacteria que antes se llamaba Propionobacterium acnes, ahora se denomina Cutibacterium acnes, y un estado de producción de sebo constituido por diferentes tipos de lípidos que también favorecen el ambiente para esa bacteria y para una inflamación crónica. Yo decía en la presentación que habitualmente uno relaciona el acné con la adolescencia, con las hormonas, pero vemos en nuestro WhatsApp
muchos adultos que nos consultan por este tema y por eso convocarte a vos al programa. ¿No es una enfermedad o una cuestión solo de la adolescencia y cómo impactan las hormonas? Bueno, hay dos grupos. Por un lado podemos hablar del acné más bien juvenil, que lo tenemos relacionado más con la adolescencia, el típico acné, pero ya cuando aparece a partir de los 25 años, más o menos se toma como punto de corte, hablamos del acné del adulto. Pero el acné del adulto puede ser acné del adulto que arranca a esa edad o que el paciente ya tiene desde la adolescencia un acné que persistió en el tiempo y que incluso puede tener épocas de ciertas recaídas. En este sentido, en lo que genera el acné, por un lado tenemos la predisposición genética, pero como preguntabas recién, el tema de estrés, las hormonas, cuando uno habla de adolescencia, piensa en la pubertad, justamente está implicado el rol de las hormonas y sobre todo las que son los andrógenos, que cumplen ese rol, pero uno dice, bueno, pero en la vida adulta ya no tenemos esa explosión de hormonas. Y muchas veces en la vida adulta, cuando se da el acné, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, por ejemplo, y en esos casos hay que buscar si existe alguna alteración hormonal que lo esté provocando, justificando, y es cuando en esos casos pedimos más frecuentemente los estudios hormonales. Le voy a dar lugar al equipo para que se sume con sus preguntas. El licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada, quería preguntar. Te quiero hacer una pregunta con respecto al tema de la autoestima, ¿no? Y el tema del acné. ¿Y cuáles son aquellas cosas caseras que la gente hace que vos te das cuenta que terminan perjudicando a la gente, que son mitos populares? Bueno, respecto a la autoestima es fundamental porque uno piensa, bueno, el acné ¿es una enfermedad grave? No. Pero la principal repercusión es justamente en la calidad de vida, en la autoestima y sobre todo en una población susceptible que es la adolescencia. Tal cual. ¿Qué es lo que más frecuente veo en el consultorio? Que, bueno, la conducta frente al espejo de ir explotándose, reventándose los granos. Hay una tendencia y una cosa que se ven y quieren tocarse. Sí, que lo querés sacar. Eso es lo que... Uno lo quiere sacar. ¿Y eso qué conlleva? Que si ya de por sí el acné es una enfermedad inflamatoria, si uno además de eso lo traumatiza, genera más inflamación y es como un círculo vicioso porque genera más inflamación y más cicatrización. Y las cicatrices del acné son, además de lo inflamatorio, que ya de por sí no es grato tener en la cara, las cicatrices son las más difíciles de tratar. Entonces, esa conjunción de lesiones o hasta manchas que pueden dejar repercute en la calidad de vida, cómo se ve la persona, el adolescente o el adulto también. Y bueno, y en esta época que estamos con tanta exposición, que uno quiere verse bien, termina hasta generando que una persona no quiera salir de la casa o usando muchísimo maquillaje. Y el maquillaje a su vez puede también generar más acné. Entonces es fundamental la parte psicológica en acompañar a los pacientes con el acné. Esa cicatrización o esas marcas se dan fundamentalmente por manosearse, por tocarse o por volumen y cantidad de acné. Depende del tipo de lesión inflamatoria que tenga el acné. Muchas veces un punto negro puede dejar como el punto dilatado y quizás no se nota tanto, pero a veces puede ser molesto. Pero cuando ya hablamos de los granos o hay formas que son más nodulares, que es el acné noduloquístico, sumado a más traumatismo, generan como ese tipo de cicatrices que son como pocitos en la piel. El acné de por sí da cicatrices, pero peor aún si uno escarba la piel. Alimentos. ¿Hay alimentos específicos que tienen un impacto en generar acné? No sé, siempre se relacionó el chocolate, por ejemplo. Bueno, dentro de lo que son los alimentos, todo lo que genere lo que llaman alto índice glicémico, bueno, acá hay especialistas y sobre todo hoy por hoy que hay tanto consumo de alimentos ultraprocesados que generan como un estado más inflamatorio a nivel intestinal y que repercute en la piel, son alimentos que pueden generar más acné. Obviamente también hay personas más susceptibles que otras. Respecto al chocolate, pizza, comidas fritas, esas en algunos casos también se ha descrito como que se relacionan más con los brotes de acné. Me pasa en el consultorio que muchos adolescentes tienen muy identificado que si comen determinadas
cosas, por ejemplo, sobre todo el chocolate, brotan más se brotan más. O mucho consumo de comida rápida, no sé, las hamburguesas, las papas fritas. Además de la repercusión que tiene para el cuerpo en general, para el acné sobre todo, también puede afectarlo. En cuanto al tratamiento, ¿hay novedades? ¿Ha evolucionado? ¿Es efectivo para el manejo del acné? El acné, como tiene diferentes grados de severidad, el tratamiento lo adecuamos en función de eso. Y hay tratamientos que son los retinoides, el peróxido de benzoilo, antibióticos locales que uno puede indicar en una primera instancia cuando es un acné leve, porque uno apunta a frenar un poco la proliferación de queratina, la inflamación que lo genera. Después hay otros tratamientos como antibióticos que también buscan no solamente el efecto antibiótico, sino principalmente lo antiinflamatorio para las lesiones. Y tenemos en última instancia la isotretinoína, que ese es el famoso tratamiento, no voy a decir marcas, que se hace durante varios meses y que apunta a tratar todos los mecanismos que están implicados en la generación del acné. Y eso se guarda para últimas instancias porque también tiene sus costos y el costo no solamente económico, sino para el paciente que tiene sus efectos adversos que tiene que transitar durante más o menos 6 meses. La importancia de la consulta y el manejo con un especialista cuando aparece el acné. Para ir cerrando esta nota, me gustaría tu mensaje final a adolescentes que nos pueden estar viendo o adultos que están cursando con acné. Lo importante es que no dejen de consultar a los profesionales de la dermatología. No intenten hacer remedios caseros porque pueden ir en detrimento de su salud y sepan que hay un tratamiento para la parte inflamatoria y sobre todo también incluso para las consecuencias, las cicatrices y las manchas. Muchas gracias, doctora María Clara de Diego, que ella es médica especialista en dermatología del Hospital Austral. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos mandan al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Quiero ver si sale tu pregunta. A ver, nos dice, hola, soy Lautaro, trabajo de noche en una estación de servicio. ¿Cómo puedo organizar mis comidas si duermo de día y ceno de madrugada? Bueno, muy bueno. Acá tiene alterado. Muy bueno para la gente que trabaja, que a veces uno dice, ¿cómo hago para organizar mi vida? Claro. Sí, bueno, acá siempre, por eso es tan importante personalizar las consultas, porque si bien uno siempre recomienda cenar lo más temprano posible, las horas de sueño, si esa persona, su trabajo ya cambia su ciclo, hay que adaptarlo. Su cena va a ser su primera ingesta, en realidad, después de varias horas de ayuno y de descanso. Entonces lo tiene como que invertir un poco, quizás, hacerlo más parecido a un desayuno, porque también va a ser lo que después lo va a acompañar para arrancar su día, que es de noche. Claro. Entonces va a tener que hacer, y ese se tiene que tomar en tiempo en su casa, de poder hacerse una cena bien completa, pero importante, porque va a ser la primera ingesta que tenga y lo que va a dar la energía para todo el día. Entonces se tiene que ocupar, si bien después va a estar en la estación de servicio y obviamente ahí bajan las posibilidades de lo que tenés, en la casa tiene que hacerse una buena ingesta que tenga alguna proteína, pollo, carne, huevos, omelette de base con una buena fuente de hidrato. Puede combinarlo con arroz, con quinoa, con papa y vegetales. Esa primera ingesta va a ser clave y le va a tener que poner un poco de compromiso, porque después sí en el trabajo se le va a complicar más, y ahí las colaciones que hablamos varias veces, comprarse algún yogur que siempre hay, evitar que tengan azúcar, puñadito de frutos secos, fruta, pero que le dé importancia a esa cena. Llega el momento de las noticias. Nuevo estudio nos marca que la grasa abdominal es un factor de riesgo para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia confirmó que la grasa abdominal no solo afecta a la salud cardiovascular y metabólica, sino que también incrementa significativamente el riesgo de sufrir incontinencia urinaria de esfuerzo, especialmente en mujeres. La incontinencia de esfuerzo se produce al realizar actividades cotidianas y ocurre cuando la presión sobre la vejiga supera la fuerza del músculo que la sostiene. Investigadores encontraron que la acumulación de grasa en la zona del abdomen ejerce una presión constante sobre la vejiga y los músculos del suelo pélvico, debilitándolos con el tiempo. Esto puede derivar en pérdidas involuntarias de orina y afectar seriamente la calidad de vida de quienes la padecen. Según los expertos, mantener un peso saludable y trabajar en la fortaleza del suelo pélvico a través de ejercicios como los de Kegel son medidas claves para prevenir este problema que sigue siendo tabú para muchas personas.
Bueno, estudio en Finlandia y está claro que esta situación afecta la calidad de vida. Lo hemos visto cómo la incontinencia urinaria tiene un impacto en mujeres que están haciendo actividades y acá lo que se da es que hay mayor presión sobre la vejiga, que es parte de lo que termina sucediendo en la incontinencia urinaria, donde los músculos del suelo pélvico son superados. Sí, totalmente. Es interesante porque esto genera no una discapacidad, pero una incomodidad permanente en las mujeres, especialmente si tuvieron partos, si a veces mucha gente, bueno, el tema de la insuficiencia renal, yo lo veo muy frecuentemente, mucha gente tiene lo que es la insuficiencia renal postrenal, que es posterior al riñón, que tiene problemas en la vejiga, vejigas neurogénicas, y ahora se suma a este estudio que la obesidad abdominal, digamos, la grasa visceral, afecta también, cosa que no era algo tan frecuente de comentarse, casi siempre se asociaba, ¿no?, al tema de los partos o algún tipo de dificultad a nivel de la vejiga de tipo neurogénico, así que creo que con cambios en el estilo de vida, mejoramiento del ejercicio, la alimentación y disminuyendo la grasa abdominal, que no es tanto el peso, porque esto es lo interesante que dice el estudio, la mujer puede mejorar estos síntomas que obviamente molestan en lo cotidiano, ¿no? Al estornudar, al reírse, incluso al hacer un poquito de fuerza, y eso claramente estaría bueno poderlo revertir, ¿no, Milton? Sí, hay que entender a la obesidad o el exceso de grasa corporal como una enfermedad en sí misma, pero lo que vemos es cómo se asocia a distintos cuadros, en este caso incontinencia urinaria, pero lo hemos visto que esa grasa genera inflamación y entonces tenemos asociada a la obesidad con mayor incidencia de evento cardiovascular, la obesidad asociada con hipertrigliceridemias, la obesidad asociada con diabetes, con accidente cerebrovascular, siempre está presente con cáncer. Sí, incluso sí, también. O sea, estamos hablando de un cuadro que le tenemos que dar la importancia que tiene y que podemos tratar y manejarlo desde el estilo de vida hasta herramientas que nos brinda hoy en día la farmacología, la suplementación, para tener buenos resultados y controlar este factor de riesgo y enfermedad en sí misma. Sí, uno no quiere estigmatizar la obesidad en el sentido de que, bueno, esto es un tema solamente estético. No, hoy vemos que cada vez hay una relación lineal entre más peso, más grasa visceral y enfermedades crónicas no transmisibles, que lamentablemente son la principal causa de consulta en todos los sistemas de salud. Son los que tapan los consultorios con pastillas para la presión, pastillas para la diabetes, pastillas para el colesterol, toda la problemática que rodea la enfermedad crónica no transmisible, que es lo que acá en ADN Buena Salud queremos prevenir. Sí, estamos hablando de que la obesidad y sobrepeso afecta a 6 de cada 10 adultos. Sí, sí, obviamente. Entonces, es algo que tenemos que entender la importancia que tiene y que hay herramientas para controlarlo y todas las consecuencias que trae si dejamos la obesidad estar. Nos vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos con score de calcio, entender cómo el calcio nos afecta en nuestras arterias y a nuestro corazón. Delphi va a estar aclarándonos mitos asociados a la suplementación y a la alimentación, y Marca Registrada nos va a hablar de lo que piensan los longevos. Quédate que ya volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, del programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Hablamos de los mitos y modas asociadas a suplementación, por eso está la Nutri al lado y tenemos pulsadores de sí y no para entender si son hábitos saludables o solo modas. Exacto, es los siglos no de la suplementación en realidad. Bien preciso, por eso tenemos los dos pulsadores de estas cuestiones que a veces hay en relación a la suplementación, que si bien hay un montón de evidencia científica y está buenísimo poder utilizar esta herramienta, a veces también la comunicación, las redes generan desinformación de las cosas y hay muchos mitos alrededor de los suplementos. Entonces, entender un poco para orientarlos de ese lado, a ver si están utilizando el suplemento correspondiente para la función correspondiente. Bueno, vamos a ver algunas placas con estos mitos o comentarios donde asocian determinado ingrediente o determinado alimento con algún beneficio en particular. ¿Vemos la primera placa? A ver si está. Semillas de chía para el colesterol. Semillas de chía para el colesterol. Esto está muy difundido. No, estamos totalmente de acuerdo que es un no. A ver,
si bien la semilla de chía está buenísima poder incorporarla, porque es una semilla que es rica en omega 3, la cantidad que tiene y en la forma que está es muy poco absorbible para el cuerpo, es poco biodisponible, por un lado. Por otro lado, también lo que suele pasar es que generalmente si la incorporamos así sola, como entra, sale. O sea que no va a terminar teniendo función porque yo no puedo absorber lo que tiene adentro. Y es tan chiquitita que mordiéndola no se va a romper. Y en tercer lugar, que también es importante, siempre vamos a recomendar activarla, pero para otras funciones. Sí tiene fibra, todo está buenísimo, da saciedad, se puede utilizar en preparaciones veganas o basadas en plantas en reemplazo del huevo, porque genera como un mucílago que está muy bueno, pero no principalmente para función de reducir el colesterol. La semilla de chía, en el 2005 me tocó participar de lo que fue la introducción de este cultivo alternativo en el norte del país como reemplazo del tabaco. O sea, el objetivo era empezar a traer un cultivo saludable en reemplazo del tabaco en el norte. En particular, estuve en lo que es Salta y Catamarca generando desarrollos de este cultivo, y la expectativa a nivel médico, a nivel nutricional, es que esta semilla como fuente de omega 3 nos iba a dar un omega 3 de buena calidad y nos iba a ayudar, entre otras cosas, al colesterol. La realidad es que comenzamos a trabajar en 2004, 2005. A partir del 2010 se popularizó muchísimo la chía en todo el país y pasó a ser un suplemento que estaba en todos lados. ¿Qué es lo que vimos realmente en la investigación? Que no tenía ese efecto que nosotros buscábamos en cuanto al aumento de los niveles de omega 3, en cuanto a los efectos de reducir el colesterol, pero sí que es una alternativa noble. Obviamente, como reemplazo del tabaco, es buenísimo generar que en los campos de nuestro país se cultiven este tipo de semillas en lugar de una sustancia que termina generando daño para la salud, que, como bien vos decís, actúa como fibra, pero que donde tiene el omega 3 es en su aceite. El aceite es lo que nos aporta ese omega 3, y es un omega 3 de cadena corta que no tiene los efectos para realmente tener un impacto en los niveles de omega 3 en sangre. Pero bueno, es una alternativa que está, y si vos llevas una alimentación vegana, vegetariana, es una fuente válida, buenísimo que aportes omega 3 a partir de la chía, del lino, de fuentes vegetales. Nos tienen que dar este omega 3 porque nos está faltando. Nosotros sabemos y hablamos mucho de que tenemos deficiencia de omega 3. Hay que aumentarlo, y si llevas este tipo de alimentación vegana, esta es una fuente ideal. Si no, tenés otras alternativas que son superiores y ya lo hemos visto. Pero sí, quizás mejor en aceite que en semilla, o si es la semilla que esté bien activada, sí, en remojo o molida, para que pueda llegar parte de ese omega 3. Sí, y hay que tener en cuenta que es muy oxidable. La otra cosa que vimos en ese momento, se oxida fácilmente. Vamos a ver otro de los mitos o modas. ¿La creatina engorda? ¿Sí o no? Mira. No engorda. No. Este es un mito que sí es importante aclarar, porque hay una relación con esto de la creatina, que hoy es un suplemento muy de moda. La creatina es un complejo de aminoácidos. Tiene un montón de evidencias, categoría A, es segura, para personas sanas no tiene contraindicación, lo cual está bueno para utilizar en objetivos muy precisos. Y ahí va con esto. Lo que genera la creatina en realidad es un aumento en la fuerza y en la potencia para esa persona. Entonces siempre va a funcionar cuando vos estés haciendo una actividad y tengas una alimentación que vaya de la mano a eso, porque si vos solo te suplementás con creatina, pero no haces una actividad intensa, o no haces musculación, o no tenés como un orden con la alimentación, no va a haber resultados en la composición corporal. El resultado de la creatina bien aplicado es al revés, no es que engorde, aumenta la masa muscular, entonces el peso puede modificar, pero generalmente te va a ayudar a bajar o a oxidar más fácil la grasa. Así que en realidad es por lo contrario. Sí, y lo que hay que tener en cuenta, sí, en algunos casos, y sobre todo en mujeres, lo que vemos es retención de líquidos asociado al aporte de creatina, pues necesitamos grandes cantidades o dosis altas para que tenga un efecto. A partir de los 3-5 gramos es donde se ven los efectos de la creatina. Entonces hay que tener en cuenta que determinadas mujeres pueden generar una mayor retención de líquidos. Hay una forma de creatina que no tiene impacto en la retención de líquidos, que es el clorhidrato de creatina, que no está todavía en el país, pero seguramente en algún tiempo podamos tener esa alternativa que nos permite el aporte y los beneficios de la creatina con menores dosis. Vamos con otra más. A ver, el magnesio para mejorar la constipación.
¿Sirve el magnesio para mejorar la constipación? Suplementación de magnesio para constipación. Vamos, otro no. Otro no. Uy, este es el mito en la suplementación que más escucho y más veo y leo. Y en realidad hay un tema muy importante con esto. Puede ser que un suplemento de magnesio te ayude a ir al baño, pero no por el efecto que tiene el magnesio en particular, sino porque posiblemente sea un magnesio o un suplemento con mala absorción, con mala tolerancia, eso genere malestar que te ayude a ir al baño, pero por una descompostura, no por una función o sea, el efecto biológica. laxante del magnesio no es propio del magnesio, sino es justamente que no absorbes, que es un magnesio de mala calidad, y entonces eso es lo que genera el efecto laxante, pero no el magnesio en sí. Exacto. ¿Qué funciones tiene el magnesio? El magnesio en sí, un buen magnesio con buena absorción nos va a ayudar a todo lo que es la recuperación y evitar la fatiga muscular. Tiene muy buena evidencia y efecto en lo que son los músculos, que hablamos varias veces lo importante que son. Baja a nivel cognitivo, el estrés, la ansiedad, no patológica obviamente, pero entonces ayuda a conciliar mejor el sueño, es muy bueno para el descanso. Protección cardiovascular, regulación de presión, todo lo que es el metabolismo, es cofactor, entonces ayuda a activar el metabolismo. Es un mineral, si lo absorbe y mi cuerpo lo aprovecha, muy bueno. O sea, si tiene la función esta del laxante, esos beneficios que decís no los tiene. Claro. O sea, para tenerlos necesitamos que se absorba. Hay unas placas que nos ayudan a entender cuál es la mejor forma de aportar el magnesio para que realmente se absorba y cumpla estos beneficios que nos está hablando Delphi. Ahora vemos la placa. El magnesio, que es el mineral estrella, ¿cuál tomar? La función del magnesio no va a estar relacionada con el tipo de magnesio, sino con su absorción. El óxido de magnesio es una forma de muy baja absorción, entonces se da este efecto laxante. Cuando hablamos de buscar una buena absorción de magnesio, lo tenemos que aportar en la forma de bisglicinato, la forma de quelat. Esa forma de quelat es el bisglicinato original, que es de alta biodisponibilidad y entonces tiene estos múltiples beneficios que estuvimos hablando. Está asociado a más de 300 funciones en nuestro organismo y para eso necesitamos que realmente se absorba y para hacerlo tiene que ser de la mejor calidad. La diferencia en absorción no es de un poquito más que el otro. Estamos hablando de más de 10 veces si comparamos un óxido de magnesio contra un magnesio en la forma quelat. Entonces no hay nada que justifique un aporte de magnesio de mala calidad si es que buscamos los beneficios de magnesio. Si buscamos esto de la acción laxante y demás, el magnesio no es la mejor opción. Pero si buscamos eso, bueno, ahí sí es el óxido y ese tipo de alternativas. Si no, vamos a la forma quelat. Igual, tampoco me parece la mejor alternativa para buscar un efecto laxante, porque en realidad lo que está generando es una intolerancia, es una molestia digestiva y es una mala absorción de nutrientes. Entonces, si hay un tema de constipación, hay que ir a buscar la raíz, hay que ver cómo está la microbiota, evaluar el uso de probiótico, cambiar la dieta, obviamente sumar más fibra. Pero si estoy buscando un magnesio, en realidad tengo que buscar esto, el quelat, la quelación de un magnesio que se absorba y no me genere mala tolerancia, porque después uno está con dolor de panza, con inflamación, con hinchazón, y me vienen los pacientes llorando por eso. Vamos a ver los beneficios, repasemos los beneficios que tiene el aporte de esta forma del magnesio en su formato quelat. Nos ayuda a mejorar la función muscular, ayuda a controlar el estrés, a regular el sueño, es un factor y un mineral clave en la protección cardiovascular y además es cofactor de todo nuestro metabolismo. Sí, un poco lo que repasamos antes y para que entiendan del otro lado qué es esto cuando hablamos de la tecnología quelat, porque muchas veces me preguntan, son dos glicinas que son dos aminoácidos unidos a este mineral. Entonces, ¿por qué la absorción es mayor o por qué es el que recomendamos para aprovechar los beneficios? Porque hacen como una burbuja protectora. El mineral va a llegar directamente al intestino donde ahí se absorbe, entonces no va a generar toda esa mala digestión, mala tolerancia o molestias digestivas. Bien, hay una placa más, a ver si mito, algas como fuente de B12. Es buenísimo aclarar esto, vamos a aclararlo, a ver. Estoy en el día de los no, después me dicen que soy muy negativa. No. Y es importante porque es una vitamina muy importante la B12, sobre todo para todo lo que es cognitivo, para todo lo que es nuestras neuronas, para todo lo que es la concentración. El desarrollo de los bebés y sus cerebros dependen de esta vitamina. Entonces, y generalmente hay que suplementarla sobre todo en alimentación basada en plantas. Entonces, la fuente de B12 es animal. Sí. Entonces, como es animal, aquellos que llevan una alimentación vegana, vegetariana, tienen carencias de B12. Las algas no es aporte de B12 en sí.
No, por eso es muy peligroso este mito, porque si uno se confía con algas simplemente para cubrir la B12 va a tener una deficiencia y a largo plazo la deficiencia de B12 tiene muchos riesgos en la salud. Entonces, si tenés una alimentación basada en plantas, consultar con un profesional. Hay fuentes que pueden ser no directamente animales, pero que tengan sí beneficios y que sean absorbibles por el cuerpo. Muy bien, por eso es importante asesorarte con un profesional. Vamos a la mesa y escuchamos a nuestro psicólogo, marca registrada, Marcelo Rabinovich. Sí, me encantó el tema de los mitos. Yo reconozco, aprendo muchísimo de este programa. En serio, la verdad que con todo lo que Delphi hace con este tema de las recetas, etcétera, o sea, Gracias. me cuesta llevarlo adelante, pero aprendo. Pero Qué escuchá, bueno, una totalmente, buena que muy me bien. tirás. Totalmente. Nos Bueno, hablabas del pensamiento que tienen las personas longevas. ¿quieren vivir más de 90 años ustedes? Ojalá. ¿Sí? ¿Cómo ojalá? Vamos a hacer Sí, todo pero para que eso sabés. ocurra. Sí. Si llego bien, sí. Bueno, vamos a empezar con la manera en que uno piensa, la manera en que uno se maneja emocionalmente, mentalmente, a nivel social, porque vamos a hablar de la psicología y la gente longeva. Y para eso os quiero mostrar una placa. Les quiero contar, ¿saben quién es Elisa Forti? ¿Quién es Elisa Forti? No. Bueno, Elisa Forti, vamos a ver si está ahí la placa, es una mujer que yo la conocí del grupo Running. Mirá, ¿Está bien? Tiene más de 80 años. Más de 80 años corrimos el Raíz de los Andes, 3 días en la montaña entre Salta y Jujuy. ¿Está bien? Y yo decía, pero contame el secreto. Y ella, la verdad, me decía, no hay secreto. Es todo el tema de actitud. Disfruto de lo que hago, me pongo un objetivo y la verdad que yo aprendí mucho de ella y se me ocurrió también compartirlo. Estamos hablando de 80 años, la gente decía, es un milagro. No es un milagro, ella decía, es actitud. ¿cómo fue la carrera que hicieron? Corrimos durante 3 días Salta y Jujuy. Se llama el Rey de los Andes, son 80 kilómetros. Estamos hablando de una mujer de 80 años en ese momento. Y voy a ser honesto, que nadie se entere. Llegó antes que yo. Está bien, que nadie se entere. Obviamente yo mentí, como que me había doblado la pierna para justificar lo que había pasado, pero es lo peor que puede ocurrir. Bueno, lo que voy a empezar a contar algunas cosas que son increíbles respecto a qué tiene en común esta gente. Número 1, hay un estudio que hizo Harvard sobre el tema de la gente adulta. 80 años siendo un grupo de personas y descubriendo algo de fantástico, que es el tema de los vínculos sociales. Todo lo que tiene que ver con, no es tener un millón de amigos como Roberto Carlos, sino tener buenos vínculos, interacción. O sea que vos, cuando de pronto tenés una persona que se aísla, creo que esto lo dijo Gaby, es como fumar 15 cigarrillos por día. Ya empezás a morir, es como que empezás a envejecer porque no tenés esa interacción que es fundamental. ¿Para qué? Para vivir más tiempo. Es clave la interacción. Esta palabra que vos dijiste es fundamental, porque es sociabilizar, pero interactuar, pensar, dialogar. Totalmente. Eso es lo que genera la diferencia. Después hay otro tema interesante de las famosas zonas azules del planeta, donde las personas ven más que el resto. Y hay algo que para mí es interesante, yo trabajo también con los emprendedores, se llama el sentido de propósito. El sentido de propósito es para qué uno se levanta, qué es lo que hace que uno tenga ganas de levantarse, y siempre lo demuestro con esta gomita. Ahí, ¿Está bien? Cuando uno tiene sentido de propósito, fíjate que esta gomita empuja para que uno camine. Se llama concretamente elasticidad creativa, porque si uno no tiene un sentido de propósito, un motor, ¿está bien? Una zanahoria, no te moves. Si esto no está, no pasa nada. Ahora, obviamente, si esto es demasiado, uno tampoco se mueve porque es irreal. Pero el sentido de propósito es clave. Es clave. Por ejemplo, aunque sea que las personas darles la posibilidad de que se levanten a cuidar el jardín. Es más, hay una experiencia en el Garraham donde los abuelos venían a contarle cuentos a los chicos. Qué lindo. Es genial, es sentirse útil. Eso para mí es clave. Después algo muy importante, que tiene que ver el tema de la alegría, el tema de cuando la gente está contenta, el tema de cuando uno tiene, ahí está, la posibilidad de agradecer todos los días de que algo ocurre. Mira, si todos los días, cuando te vas a acostar, pensá en 3 cosas buenas que te hayan ocurrido, el cerebro empieza a ser foco en lo positivo de la vida. ¿Está bien? Yo por eso agradezco todas las noches estar en ADN Buena Salud. Muy bien. En serio, Yo también. Me cambió la vida. Yo en pandemia, mi abuela es grande y tenía un emprendimiento de claras de huevo pasteurizadas Qué raro, y la puse a qué raro. trabajar todos los días y se ponía una alarma y se levantaba y se salvó la pandemia y su salud fue impecable porque claro, ella juraba que era su trabajo y me ayudó a mí también un montón. Bueno, les mandamos saludos a la abuela y a tu compañera de running. ¿Cómo se llama? Elisa Forti. Elisa ¿está bien? Forti. En el Hay caso- test, me dijeron. Hay test porque quiero ver si tenés mentalidad longeva, o sea, tenés actitud frente a la vida que hace que uno pueda vivir más de 90 años. Vamos a ver
concretamente con estas preguntas. Esta es la primera, le pediré a Milton que la vaya leyendo, yo voy explicando. ¿Tenés una actividad diaria que te entusiasme más allá de tus obligaciones? Primera pregunta, vos respondés por sí o por no. Importante, no porque estás obligado, sino porque lo disfrutás. El disfrute es fundamental, tiene que ver con lo vocacional, con la motivación intrínseca, con el placer de hacer algo por el solo hecho de que disfrutarlo. ¿Sí o no? Primera pregunta. Vamos con la segunda. A ver. Segunda de las preguntas. ¿Sos de mantenerte curioso y buscar aprender cosas nuevas? Bueno, importantísimo. Estos ejercicios de pensamiento lateral, la posibilidad de aprender un idioma, ahí está, cocinar, etcétera, hace que las neuronas funcionen. Fundamental. Cuando uno no aprende, envejece. Vamos con la tercera de las preguntas. Va respondiendo por sí o no. Queremos ver cuál es tu mentalidad, si tenés mentalidad para la longevidad. ¿Cuidás tus vínculos con familiares, amigos o personas significativas en tu vida? Qué difícil, porque uno siempre dice, no, pero por el trabajo, por esto y lo otro, pero después lo que termina ocurriendo es que perdiste ese marco social que la verdad cuando estás enfermo son ellos los que te van a cuidar, no en el laburo. Vamos con la cuarta de las preguntas. A ver. ¿Practicás la gratitud o algún ritual positivo todos los días? Es fundamental. Hay gente que se levanta toda la mañana pensando algo malo les va a ocurrir, y la gente que practica esto, o sea, es lo que dijo también Delphi, simplemente es acostumbrar el cerebro a que pueda siempre tomar algo positivo. Es neuroplástico el cerebro. Entonces, si yo empiezo a acostumbrarlo a que vea las cosas positivas de la vida, concretamente esto genera un círculo virtuoso. Hay quinta pregunta, a ver esta. Va sumando los sí que nos decís. ¿Te reís a menudo, incluso de vos mismo? ¿Ustedes se ríen de ustedes mismos? Sí. Claro que sí. Yo me miro al espejo y la verdad me divierto conmigo mismo. No, totalmente. Se llama resiliencia. Es cuando no te tomás en serio las cosas, porque hay gente que vive todo el tiempo con rencor permanente. Y es esto. Todos los días la gente vive rencorosa. ¿Sabes qué? Toman un copita de veneno. Todos los días. ¿Está bien? Esto es lo que pasa con la gente que vive enojada y después que termina ocurriendo, ¡pum! Ataque cardíaco. ¡Pum! Ataque cardíaco. Nos Y hace hablando reír a de ataque nosotros, cardíaco, nos ¿viste? hace reír. Vamos con la sexta. Hay sexta. A ver, ¿sentís que tu vida tiene un propósito más allá de lo económico o laboral? Entonces, ¿esto que hacemos nosotros no tiene sentido? Total. Totalmente. ¿No sientes el placer de que hay gente de pronto vas caminando y te agradece? Sí, que este mensaje, o sea, para nosotros lo tomamos un mensaje de prevención, de calidad de vida, que llega al otro lado, realmente nos motiva y nos hace que disfrutemos del estar acá. Y aparte, porque te escuchamos a vos, nos hace reír. Bueno. Resultados, hay preguntas, estuviste sumando los sí. Si tuviste solo 0 a 2 sí, tu mente puede estar envejeciendo antes que tu cuerpo. A partir de 3 y 4 estás en camino, hay pilares que estás fortaleciendo, pero podés hacer pequeños cambios para mejorar tu bienestar mental y emocional. Entre 5 y 6 tenés la mentalidad longeva en acción, tenés hábitos que alargan tu vida con salud, propósito y alegría. Hay que seguir conservándolos. Muy importante, uno tiene la de sus proyectos. Uno tiene la de sus proyectos. Y hay que sacar ese rencor del medio que lo dejaste ahí. No, el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Está bien, lavate todos los días con un poco de vaselina y que todo te resbale. Bueno, me quedo con el mensaje de marca registrada y empezando a entender a la mente también como parte de esa longevidad saludable que apuntamos, sumado a los hábitos de vida que tratamos de inculcar desde acá. No, y aparte me quedo con el de un día un infarto, pum, y ahora vamos a hablar del pum. Vamos a hablar del pum, vení, vamos a hablar del score Como dijiste cálcico. justo, me pareció importante. Bueno, vení, y acá. Ya, ¿qué tenemos acá? Una Mirá qué interesante, es una tomografía del corazón. Vamos a entender primero qué es esto del score cálcico o el calcio en las arterias. Bueno, el calcio sabemos que circula en nuestro cuerpo, pero en gente que tiene inflamación, que tiene colesterol, que tiene insulinoresistencia, el calcio va a depositarse en las arterias y especialmente en todas las arterias, ¿no? Pero lo que más nos preocupa es el calcio intracoronario. O sea, esto no es un cateterismo, ¿eh? No, esto es una tomografía, es un corte longitudinal del pecho, donde se ve el corazón. Y vamos a tratar de explicarlo en forma sencilla. La primera de las imágenes que tenemos está limpia. Sí. Pero ustedes empiecen a ver que en las imágenes al lado se ven como unos puntitos blancos. Los puntitos blancos, acá es importante. En esa se ve mucho más. Acá se ve perfecto. Esto es el calcio que se va acumulando en las arterias de nuestro corazón.
Y ahí ya tenemos mucho. Ahí tenemos claro, un score score cálcico altísimo. altísimo. Ahí hay muchísimo riesgo. Acá ya como se ven algunos puntitos, hay riesgo. Y este ahí está ya limpio. no hay riesgo. 0, ¿Ah? 48 hasta 100, digamos. Después tenés 203 y 755. Entonces la gente lo que tiene que entender es que si se hace un estudio de score de calcio, que es muy importante, podemos detectar el riesgo cardiovascular. Y obviamente ahí tomar medidas dentro del estilo de vida, y ahora voy a hablar después de una suplementación. Pero fíjate esto, ¿no? Cuando es 0 no hay riesgo, o bajo riesgo, ¿no? O sea, el 0 te marca que tenés arterias limpias. Limpias. Eso se veía, por ejemplo, en las zonas azules, como comentó recién Marca, o en lugares donde, por ejemplo, la gente no tiene esta vida, ¿no?, ultra procesada que vivimos. Después tenemos de 1 a 100, ahí, por ejemplo, acá tenemos un riesgo leve, y después, por encima de 100, ya el riesgo es alto, y acá altísimo, ¿no? A ver, y hay que entender que no hay que demonizar el calcio. El calcio es un mineral fundamental en nuestro organismo. El problema se da la cuando placa aterosclerótica, cuando claro. se forma la placa. Claro, exactamente. El tema es cuándo hacerse esto. Obviamente te lo tiene que indicar tu cardiólogo, muy importante, en hombres por encima de 40 años con factores de riesgo cardiovascular, o sea, pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, dislipemia, ¿no? En mujeres posmenopáusicas que quizás tienen algún tipo de síntoma, en personas con obesidad, diabetes o antecedentes de infartos tempranos, LPA alta, con factores de riesgo acompañantes. Así que es muy importante esto del score de calcio. ¿Y qué camino hace el calcio? Y ahí quiero llegar. ¿Por qué se pega el calcio en las paredes arteriales? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Y qué camino hace el calcio para depositarse lo que llaman las células espumosas, que son las células de colesterol llenas de lípidos, o sea, una placa más inestable? Bueno, todo eso es lo que a nosotros nos preocupa, Milton. Y hoy tenemos la posibilidad de hablar de una vitamina muy interesante, que quiero mostrar una placa que me parece muy importante. A ver, la placa. Esta vitamina, acá está. Bueno, esto es el calcio coronario. Estamos hablando del puntaje alto que se asocia al infarto. Al infarto, a la ACV. Cerebrovascular, disfunción endotelial, y hay mayor riesgo de calcificación valvular. Ahora bien, esto es lo que te puede generar el calcio aumentado en las arterias. Pero quiero hablar de esta vitamina que se llama K2. Okay. K2, CADOS, es como se consigue en Argentina, pero es fundamental. Ahí está, mira. ¿Por qué es fundamental esta vitamina K2, CADOS? Acá, obviamente, dentro del calcio intracoronario hay que sumar un montón de aspectos del estilo de vida. Quizás hay que sumar alguna droga para bajar el colesterol. Pero esta vitamina la tenés que tener sí o sí. Primero, la vitamina K2, que se llama menaquinona 7, ese sería el nutriente original, lo que hace es activar en dos lugares, es un efecto dual. En las arterias evita el depósito de calcio actuando sobre el MCP, que es como un camioncito para que la gente entienda que deposita calcio todo el tiempo. Bueno, depende de la K2, que la tenemos deficiente en la dieta, entonces impide que se deposite calcio en las arterias. O sea, esta vitamina es una vitamina que actúa como un escudo. Exacto. Y protege que ese calcio que veíamos en el score de calcio no se pegue en las paredes arteriales. Exactamente, Milton. Actúa protegiendo, es el arquero que evita el gol. Es el arquero que evita el gol. Y por otro lado, no es que solo lo evita, sino que dice, bueno, pará, ¿y qué hago con este calcio? Lo manda a los huesos, donde sí se necesita, porque ¿qué tenemos? Más prevalencia de osteopenia y osteoporosis, entonces estimula la formación de hueso a través de la estimulación de la osteocalcina. Entonces, cuando vos buscás la K2, hay mucho en el mercado, pero hay que buscar la menaquinona 7. ¿Quién tiene la menaquinona 7? Y ahí tenemos una cajita de K2, ahí dice CADOS, que es del laboratorio Framingham, que tiene este suplemento que justamente los estudios, por ejemplo, estudios daneses, revelan que disminuye la incidencia de nuevos eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque sumarlo en la dieta. La otra estábamos hablando de un reel de que una persona decía, me como una manteca entera para sumar K2 y las arterias se tapan con toda la grasa. La verdad que es muy difícil. Porque a nivel natural se genera la vitamina K2 en los alimentos fermentados. Fundamentalmente el alimento que más tiene, la soja fermentada, que es natto, que es un desayuno japonés. En algún programa hemos probado incluso el natto, que horrible. O sea, nosotros no lo consumimos en nuestra dieta, pero en la dieta oriental sí está presente. Por eso en Japón es donde se ven los mayores niveles de vitamina K2, pero cuando se miden en otras poblaciones encontramos que el nivel de vitamina K2 es 0, es nulo. No tenemos prácticamente ninguna fuente dietaria más allá del queso, algo de leche, alguna mezcla de picles y demás que pueden tener
algo de vitamina K2, pero queda ahí. Entonces, cuando miden, la vitamina K2 es 0. Interesante esto de la K2 porque, ¿qué pasa? Dentro de la línea K2 tenemos que hablar de varias cosas. Por ejemplo, mucha gente que tiene osteopenia, osteoporosis, que toma vitamina D. Sí. O tomás suplementos de calcio. Bueno, si eso lo querés juntar en una cápsula, existe K2 total, que tiene la menaquinona, la K2, la D3 y el calcio. Es muy completa y sirve justamente para la gente que tiene osteoporosis, osteopenia, para complementar los tratamientos habituales. Y después mucha gente ha pedido, esto es un lanzamiento, es algo realmente una novedad, es el K2 Duo. Porque mucha gente dice, bueno, no necesito calcio, quiero sumar solo K2 más D3. ¿Qué es la mejor forma de suplementar la K2? Y existe lo que se llama K2, CADOS, Duo, que tiene una muy buena dosis de D3, 3000 unidades, y de K2 de 90 microgramos, que es muy bueno. Entonces realmente la dosis tiene que ir de 45, que es un comprimido de K2, la simple, a 90 microgramos. Eso previene lo que es la osteoporosis, la osteopenia, y reduce el depósito de calcio en las arterias. Así que si vos tenés, por ejemplo, te detectar una placa, no te hicieron el score de calcio, pero te detectar una placa en las carótidas, aunque sea pequeñita y no tenga repercusión hemodinámica, eso puede crecer. Y una forma de prevenir es un estilo de vida saludable, una dieta portfolio, menaquinona 7, o sea, K2. Quizás podés sumar otros nutrientes, por ejemplo la monacolina K o el omega 3, que suplementan justamente eso y ayudan a reducir los eventos cardiovasculares. Y si tenés osteopenia en la densitometría ósea, osteoporosis, sumar la vitamina K2, ya sea K2 Duo o K2 Total, te puede ayudar a mejorar ese cuadro clínico. Sí, o sea, hay que entender que el aporte de esta vitamina K2 es fundamental porque en la alimentación tenemos prácticamente un aporte nulo de 0, entonces necesitamos suplementar y que tiene funciones claves en nuestros huesos, cuidándolos y protegiendo que el calcio no se pegue en las paredes arteriales. Entonces, todo aquel con algún trastorno de enfermedad cardiovascular o antecedentes o que tenga alguno de estos cuadros que nos hablaba el doctor Landman, es ideal el aporte de la vitamina K2 y es fundamental si tenés tratamiento de osteopenia o osteoporosis, el sumar esta vitamina K2 que va a ser nuestro escudo, que protege las arterias y que lleva el calcio a que vaya al hueso, que es donde realmente lo necesitamos. Sí, como todo suplemento de calidad se consigue en farmacia y recordar que es el original, que viene justamente de este nato fermentado y que tiene la evidencia científica detrás en la dosis y en la preparación de este suplemento. Así que K2, no te dejes confundir por otros K2 que estoy viendo que no funcionan porque son menaquinona 4, son sintéticos y no te hacen absolutamente nada. Vamos a la mesa porque se nos fue la hora de ADN Buena Salud. Ay, Dios. Así no queda tiempo, queda solo tiempo para tu frase marca registrada. Para cerrarlo te voy a dejar el cierre a vos. No me falles, confío en vos. Vamos. Espero de solucionarte. Cuando tenés cabeza de martillo, ves clavos todo el tiempo. Cuando tenés cabeza de martillo, ves clavos todo el tiempo. Claro. Está bien, ¿Estás de vamos a acuerdo? pensarla. Está bien. Y quiero decir Está algo. Delphi no pasó el psicotécnico. Vino No. cayéndose la silla. No me la agredas. Pobre Me quedo con Delphi. la frase. A ustedes agradecerles sí por la compañía, por haber estado del otro lado. Queda la línea abierta, el número de WhatsApp o las redes sociales, mandan la pregunta en el momento que quieran y nosotros nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública y haciendo mucho más. ADN Buena Salud.